Sean bienvenidos de nuevo, hermanos, a este compartir sobre nuestra preparación cuaresmal. Y hoy nos toca compartir la séptima palabra, donde Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de haber tenido un recorrido desde la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, hoy compartiremos lo que es la séptima palabra. Entonces nos vamos a encomendar a las manos de Dios a escuchar la palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, tú que nos invitas todos los días a saber de ti, a través de tu palabra, ayúdanos a poder caminar como tú quieres que seamos nosotros, unos verdaderos convencidos de ese amor y de esa gracia que tú nos has dado. Te pedimos que envíes a cada uno de nosotros tu Espíritu, para los hermanos que también hoy escuchan la palabra del Señor, para que con sencillez pues la podamos aceptar a través de la Sagrada Escritura. Y a ti, mamita María, te pedimos que sigas intercediendo por nosotros, tus hijos, y que nos ayudes a ir al Padre Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, hemos llegado hoy a la última palabra de Cristo, expresada en la cruz, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46, esto dice el Señor. Y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras, expiró. Qué seguridad de nuestro Dios de encomendar su espíritu a su Padre. Es como la seguridad de un niño pequeño que se aferra a los brazos de su padre para que nadie le haga daño. Y es lo que el Señor hoy nos está invitando, que nos aferremos a ese Padre que nos promete la vida eterna, a ese Padre que el día que nosotros partamos de este mundo llegaremos a Él. Entonces, si el Señor estaba muriendo en la cruz y llegaba el momento de su partida, el Señor Jesús estaba seguro que su Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Por eso, hermanos, cuando el Señor habla de esta manera, Él claramente nos está enseñando lo que dice el Eclesiastés 12:7. En el Eclesiastés 12:7 dice el Señor: el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. Quiere decir de que mañana nuestro cuerpo irá a la tierra, pero nuestro espíritu que el Señor nos dio volverá a Él. Porque nuestro cuerpo dejará de existir, pero nuestro espíritu seguirá vivo. Pero para eso tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo y estar seguros de que el Señor mismo nos está diciendo que volveremos a Él. ¿No recuerda lo que pasaba allá con María y Marta cuando lloraban por la muerte de su hermano? Allá en el Evangelio de San Juan, capítulo
11, versículo 23, el Señor nos enseña esta hermosa lectura que Él nos comparte. Y eso es lo que hoy a nosotros nos pregunta. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección de los muertos, en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Fíjese, hermanos, que el mismo Señor Jesús le está diciendo, tu hermano resucitará. Porque nuestro espíritu iba a Dios. Vuelve a Dios. Pero Marta le respondía, ya sé que resucitará en la resurrección de los muertos en el último día. Pero Jesús le dice muy claramente, yo soy la resurrección y la vida. Y dice el Señor que el que crea en Él, aunque muera, vivirá. Y que haya cumplido con la voluntad de Dios. Porque el Señor dice que el que vive, el que cree en Él, no morirá para siempre. Entonces, hoy el Señor nos pregunta a nosotros, ¿crees esto? Por eso el Señor decía, en tus manos encomiendo mi Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos de creer como cristianos. Creerle a Él. Convencidos de una verdadera conversión. De que si hoy le damos un alto a nuestra actitud, a nuestra manera de vivir, y vivimos como el Señor nos pide como cristianos vivir, entonces no moriremos para siempre, sino vamos a vivir con Él. Y nos pregunta, ¿crees esto? ¿Ah? Si nosotros lo creemos, entonces lo vamos a vivir como lo vivió San Pablo allá en Filipenses 1:21. Fíjese lo que decía Filipenses 1:21. Lo que decía San Pablo. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. De manera que no veamos la muerte como una pérdida, sino como que algo ganaremos si hemos hecho la voluntad del Señor. Pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ella no sabe escoger. Me siento urgido por los dos lados. Por una parte siento gran deseo de romper las amarras y estar con Cristo,
lo que sería sin duda mucho mejor. Pablo, que evangelizaba, que enseñaba a una conversión, él había disfrutado ese amor de Cristo y lo estaba viviendo. Y por eso él dice que quisiera estar con Cristo. Y por eso él dice que la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero Pablo no sabe qué hacer si por seguir difundiendo el Evangelio o irse con Cristo, ¿verdad? Porque en las dos él se sentía bien, porque sabía que estaba cumpliendo lo que el Señor le había pedido. Porque él estaba convencido de que la fe de ellos iba a progresar. Para que la fe crezca. Y para que nuestra fe dé testimonio en nuestras comunidades, en nuestras parroquias y en nuestras familias. Por eso, allá en Hebreos 12:22, donde nos enseña a dónde están esas almas en el cielo. Hebreos 22, en el capítulo 12, versículo 22, el Señor nos va a decir, con ese gran amor, lo que nos espera a nosotros, ¿verdad? Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles. Ahí es el anhelo de cada católico en una verdadera conversión. A la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios juez universal, al que rodea los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Quiere decir de que esos hermanos que alcanzaron la perfección, que hicieron la voluntad del Señor, hoy gozan de la vida eterna. Por eso recordemos el Eclesiastés 12:7, que decía, el polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios, a quien lo ha dado, a nuestro Creador. Es tan hermoso descubrir la verdad dentro de las Escrituras, esa verdad que el Señor dice que nos santificará. Juan 17:17, ¿verdad? Ahora miremoslo de esta manera en el Apocalipsis 6:9. Apocalipsis 6:9 nos va a enseñar dónde están esas almas que han alcanzado su perfección.
la cual nosotros, durante este paso de la vida, podemos y debemos luchar para alcanzarlo. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Así que tanto a ti como a mí nos toca que dar un testimonio con la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos como ellos. Así que el Señor nos está dando esta vida para que nosotros nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Por eso el Señor, cuando expiraba, cuando decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no es que, como digan muchos, se murió el cuerpo y se murió el espíritu. No, no es así. Porque las Escrituras son claras a la manera que nos está enseñando. Y por eso recordemos Jesús cuando Él murió el Viernes Santo, hacia el domingo de resurrección. ¿En dónde estuvo el Señor? ¿A dónde fue el Señor? Y San Pedro, en la primera carta de San Pedro, en el versículo 3, en el capítulo 3 y versículo 18, vamos a ver a dónde estuvo Jesús durante esos días, del Viernes Santo al domingo de resurrección. Dice: pues Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios. Siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió en su carne, sí. Cristo murió en su carne y nosotros lo vemos cuando Él muere en la cruz. Pero dice, y luego resucitó por el Espíritu. O sea que su Espíritu había vuelto a su Padre. Seguía viviendo. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé. Entonces Dios fue a predicarle a todos esos que se negaron en creer en el Señor. Por eso, hermanos, nosotros, como católicos, recordemos esto, que nuestra patria no es en esta tierra, sino allá en el cielo.
que nosotros debemos de buscar como un tesoro escondido, volver a nuestro Padre, a esa vida eterna que Él nos ha prometido, como lo dice Filipenses 3:20. Y en Filipenses 3:20, el Señor dice esto: nosotros tenemos nuestra patria en el cielo, nosotros los cristianos católicos, y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos. Se lo decía, si nosotros debemos anhelar la vida eterna, Cristo Jesús el Señor. Dice, nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús el Señor. Así es, mis hermanos. Que no fijemos ni dudemos que nuestra patria celestial es junto a Jesús, junto a nuestro Padre, nuestro Creador. Y gracias al Señor por haberme permitido compartir con ustedes lo que es la séptima palabra. Vamos a despedirnos con una oración. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has permitido compartir tus enseñanzas a través de tus escrituras. Te pedimos que podamos vivir una verdadera cuaresma, una verdadera conversión y buscar la confesión, Señor, esa que nos librará del pecado. También te pedimos a ti, Mamita María, que nos ayudes a ser buenos hijos, buenos discípulos, y que nos guardes y nos protejas siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecido con ustedes, hermanos, por haberme permitido poder compartir estas enseñanzas. Agradezco también por sus comentarios, porque eso me fortalece a tratar de esforzarme más para poderle compartir a usted con amor lo que el Señor me ha permitido que pueda compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima.